A continuación te voy a contar mis mayores errores y aprendizajes en el trading y los cuales me han ayudado a conseguir lo que soy hoy, un trader profesional, rentable y consistente. Así que quédate en este vídeo que te lo cuento. Cuando entramos en esta industria tenemos sobreinformación, no sabemos hacia dónde ir, creo que al final nos pasa a todo el mundo y son etapas, ¿vale? Quiero comentaros al final que una de las cosas que os va a hacer más fácil el camino es entender que el trading son etapas y tenéis que pasar por distintos procesos para llegar al final al resultado final, que es poder vivir de esto y ganar dinero del trading, ¿vale? Entonces voy a empezar primero entendiendo cuál fue mi proceso y cuáles fueron las barreras, errores y aprendizajes, ¿vale? Que fueron ocurriendo a lo largo de ese proceso. También comentaros que yo al final vengo de póker, ¿vale? De la industria del póker. Me he dedicado al póker profesional en mi pasado. Podéis además buscar el podcast de Orión. Tengo un podcast donde cuento un poco mi historia para quien me quiera conocer más. A partir de ahí, es verdad que he podido desarrollar la habilidad mucho mejor. ¿Por qué? Por temas de gestión de riesgo, etcétera, que vienen muy vinculadas con el póker. A partir de ahí, comentaros cuál creo que es la primera barrera. El querer buscar muchísimas estrategias, ¿vale? No os voy a mentir que hay información que no sirve para nada, pero después hay mucha otra información que sí sirve. Tengo al final, y debo de contaros, que hay traders rentables con distintos tipos de operativa, ¿vale? Y todos son rentables. Entonces, nadie os va a contar que solo sirve una, pero sí es verdad que hay mucha información que no vale para absolutamente nada. Entonces, creo que lo primero sería centrarnos en una estrategia, entendiendo que es viable. Yo al final os puedo recomendar la rama de ICT, ¿vale? Al final, sobre todo Core, ICT, os recomendaría que fueseis para allá si estáis justamente en este proceso de elegir hacia dónde ir. A partir de ahí, simplemente quiero que entendáis una cosa y es vital para poder sobrevivir en esto, y es que da igual la estrategia que escojáis si después no sois capaces de gestionar el riesgo y la operativa, ¿vale? Entonces vamos a ir a trabajar después eso y os voy a contar todos los procesos que tenéis que pasar por ahí, pero lo primero es no volveros locos queriendo buscar una estrategia concreta o buscar muchas, sino al final lo que tenéis que hacer es buscar temas de valor, ¿vale? Sobre todo al final conceptos de valor que se pueden conseguir en internet, y a partir de ahí desarrollar probando mucho, haciendo mucho backtesting. Para quien no sepa lo que es el backtesting es probar una estrategia en años pasados, en tiempo pasado, ¿vale? Al final entender que la economía son ciclos y por lo tanto si una estrategia es rentable hace 5 años, te va a ser rentable ahora, ¿vale? Porque al final los ciclos son fractales y el mercado es fractal. A partir de ahí, una vez que hemos localizado una estrategia y nos empieza a funcionar, vamos a ver que todas las estrategias fallan, ninguna estrategia es perfecta, nadie tiene un 100% de win rate, entonces tenemos que empezar a entender, creo que es el segundo paso primordial para conseguir la rentabilidad en esto, que va a haber días perdedores. Entonces, una vez entendemos que va a haber días perdedores, vamos a poder concentrarnos en poder nosotros gestionar nuestras emociones para que el día que sea perdedor sea lo menos perdedor posible. Porque una vez que conseguís una estrategia que es viable, ¿vale? Y es rentable, surge el paradigma de nuestras emociones y de la gestión de riesgo, ¿vale? Y al final es verdad que yo te puedo decir, oye, la gestión de riesgo tiene que ser esta, a lo mejor un 1% por trade, pero si no eres capaz de controlar tus emociones, no vas a poder gestionar bien el riesgo porque no lo vas a respetar. En el sentido de, a lo mejor si metes la primera operación un 1%, estás gestionando bien, tocas SL y una vez que tocas SL te viene el demonio por dentro, esas emociones que no podemos controlar, y empiezan los pensamientos intrusivos de no puedo dejar la cuenta así, está en pérdidas, te empiezas a autogestionar y a partir de ahí pues metes otro trade, a lo mejor al 1%, pero ya no estás respetando porque estás metiendo otro, o ya 2%, 3%, ya entendéis a lo que me refiero, porque creo que al final todo el mundo tenemos que pasar por ahí. Entonces, no solo es la estrategia, sino es aparte de la estrategia y aparte de estar aprendiendo cosas técnicas sobre el gráfico, tenéis que ir evolucionando en lo personal, en la gestión de emociones. Entonces yo os puedo dar varios tips que a mí me han ayudado mucho, como es leer. Yo hasta la fecha que empecé en esto del trading tampoco llevo muchísimo, llevo 1 año y medio. Es verdad que mis resultados son buenísimos por todo el background que tengo del póker, como os he comentado, pero es verdad que yo no había leído casi nada, o sea, al final lectura libre, lo que es al final para enriquecerte a ti mismo, y desde que yo he empezado a leer he crecido mucho personalmente, porque al final, por ejemplo, todos los alumnos míos me lo dicen al final, dicen, joder César, entro siendo una persona y salgo siendo otra.
y creo que es algo vital para llegar a ser trader, porque para tú llegar a ser trader rentable vas a necesitar cambiar en lo personal. ¿Por qué? Porque al final un trader rentable es una persona que gestiona a la perfección el riesgo, y para gestionar a la perfección el riesgo necesitas respetarte a ti mismo, saber gobernarte a ti mismo. Significa que las emociones intrusivas, como cuando pierdes un trade y quieres meter más, sobrelotear, sobreoperar, eres capaz de inhibirlas y eres capaz de cerrar el gráfico e irte y entender algo tan simple como que en el trading hay días perdedores y va a ser así. Entonces creo que sobre todo me quedaría con todo lo dicho en primero encontrar una estrategia viable, y lo segundo tener clarísimo que vamos a tener que evolucionar en lo emocional, porque vamos a tener que controlar. A partir de ahí, ¿qué tips más os puedo dar? Tenéis que entender que vais a pasar por todo. Al final vais a empezar intentando fondear una cuenta, ¿vale? Y no vais a llegar. Después va a llegar un día que vais a estar mejorando técnicamente y emocionalmente, entendiendo los errores que habéis cometido anteriormente, y vais a llegar a fondear. ¿Qué va a suceder? Que seguramente fondeéis y no retiréis de esa cuenta y la queméis, ¿vale? Y ese es otro proceso. Entonces tienes que aprender de todos los errores. Creo que en el trading la clave es aprender de la experiencia previa, porque pasar vas a tener que pasar. O sea, al final han pasado muchos alumnos por mis manos y todos han pasado exactamente por todo, al igual que yo. Entonces he llegado a entender que al final la naturaleza humana, la mente humana, tenemos los mismos rasgos. Todos vamos a pasar por lo mismo. La única diferencia entre la gente que sí lo consigue y la gente que no es lo rápido que evoluciona en sus fallos, lo rápido que aprende, el aprendizaje. Hay gente que no es capaz de superar a lo mejor una cuenta fondeada ya, y al no poder retirarla y quemarla entra en bucle y no es capaz, y hay otra gente que es capaz de entender que ha hecho mal y a partir de ahí aprender y no volver a cometerlo. Entonces creo que ahí está el punto clave de la gente que sí llega o no llega. Aparte de la gente que llega mucho antes que otra, también es exactamente este mismo punto. Y a partir de ahí, pues simplemente una vez llegáis a fondear, ¿vale? Tenéis que entender que los números pesan. ¿Esto qué significa? Que no es lo mismo tener una cuenta de 10.000 a tener una cuenta de 100.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final un 1% en una cuenta de 10.000 van a ser $100, un 1% en una cuenta de 100.000 van a ser 1.000. Entonces, esto es otro punto que tenéis que entender, y es otro proceso el cual tenéis que pasar. Al final, resumiendo, el trading son procesos y vais a tener que pasar por todos para poder llegar al final. Todo es un proceso. Entonces, cuando tú eres consciente de llevar cuentas, de tradear cuentas, gestionar cuentas de $10.000, ¿vale? Si vas a ser capaz de controlar un trade y aguantarlo a lo mejor al 2,5, por ejemplo, arriesgas un 1, vas a por un 2,5 de RR, pues un 2,5 son $250. El problema es que si tú no estás acostumbrado a gestionar cuentas de $100.000, por ejemplo, si tú tienes que aguantar a eso de 2,5, que son $2.500, en cuanto tú veas 1.000 volando, vas a cerrar. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a manejar esas cantidades. Entonces, eso es mala gestión de trades también. Y es otro proceso el cual vais a tener que pasar, y vais a ver que es normal ir subiendo escalón por escalón en cuentas, ¿vale? Y al igual que en cantidad de cuentas. Entonces, resumiendo en todo esto, sobre todo para ti, trader, que estás aquí queriendo aprender, no sé en qué punto estás, ¿vale? Pero tenéis que entender que todos son procesos de verdad, y tenéis que ir superando uno a otro, porque lo que sucede al final es que entras en un área fuera de tu confort y la vuelves confort. Entonces tienes que volver a salir. Cada vez que salimos es cuando entran las emociones y empiezan a atacar, porque estamos en situaciones que no son normales para nosotros, cotidianas. Entonces, por eso mismo os digo que hay que crecer mucho en lo personal también para poder gobernarte a ti mismo, porque en el trading vivimos en una incertidumbre constante, no sabemos si mañana vamos a ganar, no sabemos si vamos a perder. Entonces, es muy importante el saber controlarte y el saber y el respetar y confiar en tus métricas. ¿Esto qué significa? Que cuando tú tienes tu estrategia consolidada, ¿vale? Tienes que hacer mucho backtesting para entender las estadísticas y las métricas que tiene esa estrategia. Te tienes que aferrar a ellas, entendiendo que si ejecutas a la perfección como manda, con tus confirmaciones, tiempo, hora, etc., los resultados van a llegar. Aunque tengas varios resultados a día de hoy negativos, tienes que seguir ejecutando a la perfección, sin cambiar nada de eso. Así que nada, chicos, espero que os haya servido. Creo que os he estado comentando algo muy personal, pero creo que son todos los procesos que tiene que pasar un trader. Darle un like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, y nada, encantado de veros por aquí. Hasta el siguiente vídeo. Un saludo.